Buenos días, mi nombre es Cristina Isela Torres Nava, doctora en Educación de la Universidad Ejecutiva del Estado de México. El tema del que voy a hablar es de la violencia y acoso escolar en las secundarias del Estado de México. La violencia escolar y el acoso son problemáticas que se ven a diario en las escuelas, pues existe diversidad de pensamientos, de formas de actuar, de los alumnos, de los docentes, los padres de familia, los directivos, en general de toda la comunidad escolar. Y puede ser gracias a esta diversidad de pensamientos que se pueden generar conflictos, principalmente al no tener tolerancia a la diversidad cultural, las creencias, orientaciones sexuales, entre otros. Es importante hablar de esta problemática porque es una realidad social latente que nos está afectando en la educación. Ha adquirido gran relevancia debido a la frecuencia con la que pasa y las consecuencias personales y sociales que conlleva. Cuando pasa un problema de violencia, nos para a todos. Como nos comentan en el Manual para Docentes de Convive, la problemática de violencia ha sido centro de atención y preocupación en los últimos años. Se ha culpado a la escuela de la violencia social que azota el país en tiempos recientes, pero muy poco se conoce de verdad los orígenes o raíces de la violencia en relación con la institución escolar. Podría decirse que la escuela es reflejo e influencia de la violencia en la sociedad, pero también en ella se produce en su interior una violencia que puede estar afectando la manera en cómo los individuos se inscriben y participan en la vida social, aunque no es fácil establecer los límites entre una y otra violencia. Merayo comenta en su guía para padres que el acoso escolar se caracteriza por ser un comportamiento agresivo, repetitivo, metódico y sistemático que se produce durante un periodo de tiempo prolongado. El objetivo del acoso es intimidar, tiranizar, aislar, amenazar, insultar, amedrentar, someter emocional e intelectualmente a la víctima, es decir, controlarla a través de los pensamientos y o la acción y satisfacer su necesidad de controlar, dominar, agredir y destruir a los demás. El agresor hunde y mancha la personalidad y la autoestima de la víctima. Cuando hay un problema de violencia en las escuelas, parece que se para todo, pues a lo que se le debe de dar más importancia es atender esta problemática, haciendo que se vean afectadas las víctimas, las familias, y si pasa en el salón de clases, afecta las clases y aprendizajes, pues no se le puede dar el tiempo a los alumnos. Piensen ustedes, ¿qué harían si vivieran un problema de violencia? ¿Lo comentarían a alguien? ¿Se defenderían? ¿Le seguirían el juego a los agresores? Piénsenlo un momento. ¿Y si fueran docentes? ¿Qué harían en el aula? ¿Qué protocolo llevarían? ¿Aislarían al agresor o a la víctima? ¿Se dejarían ir por una versión de los hechos solamente? ¿Darían aviso inmediato a los padres de familia o les avisarían a sus autoridades escolares? En un problema de violencia hay agresores, víctimas, espectadores. Puede haber omisión o una actuación de parte de los mismos espectadores, haciéndolos partícipes dentro de una problemática para poder dar soluciones. No necesitamos llegar a las últimas consecuencias para hacer algo o lamentarnos por no hacerlo. A continuación, les pasaré una noticia que recorrió las redes sociales y noticieros este año sobre una menor que fue víctima de violencia por una de sus propias compañeras en las afueras de la secundaria oficial 518, anexa a la normal, ubicada en Teotihuacán, Estado de México. La víctima, de nombre Norma Lisbeth, de 14 años, falleció 20 días después a causa de los golpes recibidos en la cabeza con una piedra a manos de su compañera. La causa de su muerte fue traumatismo cráneoencefálico y fractura de nariz. A continuación les voy a mostrar este video.
Ha causado conmoción, y no es para menos, la muerte de Norma Lisbeth, una joven de la secundaria oficial 518, anexa a la Normal, ubicada en Teotihuacán, en el Estado de México, quien falleció tras ser golpeada en la cabeza con una piedra por otra estudiante. Familiares y amigos piden justicia. Por lo pronto, la directora del plantel fue destituida. A ver, mija. Quítate el papel. ¿Es de la tarde? ¿Eres de la tarde? Sí, soy de la tarde. ¿Eres de la tarde? Ah, ahorita entonces te toca. 20 días después de haber sido agredida, Norma Lisbeth, de 14 años, murió a consecuencia de múltiples lesiones, provocadas por los golpes que le dio una de sus compañeras que la acosaba. Este jueves, amigos, familiares y vecinos del adolescente marcharon en la comunidad de San Juan Evangelista en Teotihuacán, Estado de México, para exigir justicia por su muerte. El contingente de más de 200 personas partió de la casa donde vivía Norma hasta llegar a la escuela secundaria oficial 518. Tras una reunión entre padres de familia y autoridades de la escuela, se acordó destituir a la directora del plantel, Elizabeth Hernández, ya que se limitó únicamente a suspender un mes a las involucradas, restando la importancia a las agresiones constantes que sufría Norma. Lo que me llevo, pues, más tranquilidad de que ya no va a laborar esa maestra que no tomó medidas. El día que Norma fue agredida, otra estudiante la citó para una pelea antes de iniciar las clases del turno vespertino. Norma aceptó con la intención de acabar de una vez por todas con las agresiones en su contra. En videos que otros estudiantes grabaron, se aprecia cómo la otra menor golpea a Norma con una piedra en el rostro y en la cabeza en repetidas ocasiones. Según el acta de defunción, Norma murió por traumatismo cráneoencefálico. También sufrió una fractura en la nariz, tuvo náuseas y desmayos, hasta que ya no despertó. Ella solamente se quejó 3 veces, se me volteó de lado, intenté voltear, la pegué a mí y ve cómo ella cerró sus ojos, pero yo pensé que se me desmayó. La investigación está a cargo de la Fiscalía del Estado de México. No he tomado agua, no he comido por mi hija, el dolor que yo siento. Mi alma se está destrozando. Lo único que yo quiero es justicia. Azucena a las 10. Como pudimos apreciar en el video, las consecuencias de este caso fue la muerte de una alumna, el encarcelamiento de la alumna que cometió la agresión, también la destitución del cargo de la directora, varias familias destruidas y una conmoción enorme en nuestra sociedad. ¿Cuántas vidas cambiaron por una acción de violencia? ¿Y cuántas creen que seguirán cambiando? La violencia escolar es un tema que nos lleva a reflexionar en cómo la sociedad va cambiando y cómo somos parte de la intolerancia, la falta de los valores y la incapacidad de trabajar nuestras emociones y saber regularlas. Como ya había dicho, es importante porque es una realidad que es muy latente y que nos está afectando día con día en la educación. Todos podemos ser parte de la violencia, como acosadores, víctimas, espectadores. Y como espectadores, podemos tomar la decisión de no hacer nada ante un problema de violencia, de ser omisos, minimizar y descalificar para no meternos en problemas. O por otro lado, podemos actuar, prevenir y apoyar a la cultura de la paz. Si nos vamos a las cifras, el acoso escolar y la violencia son problemáticas que en la actualidad van en aumento, por lo que a nivel gubernamental y mundial se ha fijado su atención a estas problemáticas. En la página oficial del Gobierno de México se publicó en un blog
en el año 2016 un apartado en donde citan que la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, afirma que nuestro país ocupa el primer lugar a nivel internacional en casos de acoso escolar en educación básica. Asimismo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, señala que 7 de cada 10 niños han sido víctimas de este problema. Para saber más de la violencia, es importante comentar y explicar cuál es el concepto. La violencia. La violencia es toda acción u omisión intencional de provocar un daño físico, psicológico y o sexual de alguien hacia otro con menor poder. El impacto de la violencia variará en cada persona según el contexto en el que se encuentra, pudiendo llegar en casos extremos al intento de suicidio, asesinato e incluso la muerte. Ahora bien, la violencia escolar es una acción intencional que daña de manera directa a uno o varios sujetos educativos. Por lo general se presenta al interior de la escuela, pero también puede darse en otros espacios sociales que se correlacionan a esta. Es decir, la violencia que se hace presente al interior de la escuela no es aislada, se manifiesta dentro del plantel educativo de diferentes formas, pero se deriva de otras violencias como la familiar, la estructural, la cultural y la simbólica. Se puede decir que agresiones se pueden llevar a cabo dentro de las instalaciones del propio centro escolar, durante las actividades extraescolares, cuando la víctima va de camino a la escuela o de la escuela a su casa, o a través de las redes sociales. ¿Qué es la violencia en el entorno escolar? La violencia en el entorno escolar designa todas las formas de violencia que se manifiestan en la escuela y alrededor de esta. Son padecidas por los alumnos y perpetradas por los otros alumnos, docentes y demás miembros de la comunidad escolar. ¿Cuáles son las formas de violencia en la escuela? Según encuestas internacionales que se recopilan datos sobre la violencia en la escuela, la UNESCO reconoce las siguientes formas de violencia en el entorno escolar. La violencia física. Este tipo de violencia habla de toda forma de agresión física perpetrada por los compañeros, los docentes o miembros del personal escolar con la intención de herir. Otro tipo de violencia es la verbal. Esta consiste en expresar de manera directa o indirecta entre las alumnas y entre los alumnos palabras desagradables o agresivas, cuya intención sea humillar, amenazar o intimidar al otro. Se incluye ahí las burlas, insultos, comentarios sexuales inapropiados, provocaciones, etc. Otra es la violencia psicológica. Esta se manifiesta mediante agresiones verbales y o emocionales, en la que figuran todas las formas de exclusión, rechazo, insultos, propagación de rumores, mentiras, injurias, burlas, humillaciones, amenazas o castigos psicológicos. Otro tipo es la violencia sexual, que incluye la intimidación con carácter sexual, el acoso sexual, los toqueteos no deseados, la coerción sexual y la violación perpetrada por un docente, un miembro de personal escolar o un compañero de clase. Otro es el acoso. Se define más bien a un modo de comportamiento que incidentes aislados y que puede definirse como un comportamiento intencional y agresivo que tiene lugar de manera repetida contra una víctima. Este también puede manifestarse de diferentes formas, como el acoso físico. En este están incluidos los puñetazos, patadas y destrucción de bienes.
Otro es el acoso psicológico. En ese están incluidas las burlas, insultos y amenazas, o en las relaciones, mediante la propagación de rumores y la exclusión del grupo. Y el acoso sexual. Es como el hecho de burlarse de la víctima mediante bromas, comentarios o gestos de carácter sexual. También tenemos el ciberacoso. Es una forma de intimidación psicológica o sexual que tiene lugar en línea. Incluye la publicación o el envío de mensajes electrónicos, incluidos textos, fotos o videos, con el objetivo de acosar, amenazar o atacar a una persona por conducto de diferentes redes sociales. El ciberacoso consiste fundamentalmente en propagar rumores, difundir informaciones falsas o mensajes hirientes, fotos o comentarios embarazosos, o también excluir a alguien de las redes sociales u otros medios de comunicación. También tenemos el mobbing o el acoso psicológico. Esta es una forma de violencia psicológica en la cual la víctima es sometida a todo tipo de maltratos, desde los más sutiles, como rumores o burlas, hasta los más evidentes, como la ofensa verbal, la descalificación pública, la humillación e incluso la violencia física. La finalidad del mobbing, o también conocido como acoso moral, es producir sentimientos de inseguridad, miedo y desmotivación en el trabajador para afectar su desempeño y lograr que abandone el puesto de trabajo. La consecuencia es la destrucción moral y psíquica de la víctima. Por ello, si el mobbing no es atacado a tiempo, puede llegar a producir trastornos psicológicos. En situaciones más graves, puede conducir incluso a la muerte por suicidio. ¿Quién participa en las situaciones de violencia? La violencia y acoso escolar afecta a varias personas dentro de la comunidad escolar. El acosador, la víctima, el espectador principalmente. Una víctima es aquella que sufre las agresiones. Puede haber uno o varios agresores. Estos ejercen su dominio a través del abuso. También ahí tenemos a los espectadores, que observan los hechos y que callan por múltiples razones. Ahí también podemos incluir a los adultos que no están suficientemente alerta como para detectar a tiempo una situación de indefensión en la que vive la víctima. Consecuencias. Las consecuencias de la violencia. La víctima puede verse principalmente afectada por el maltrato de maneras diversas. Las víctimas acosadas o violentadas pueden experimentar problemas a nivel físico, social, emocional, académico y de salud mental. Los niños y adolescentes que son víctimas tienen más probabilidad de experimentar lo siguiente: depresión y ansiedad, aumento de sentimientos de tristeza y soledad, cambios en los patrones alimentarios y de sueño, pérdida de interés en las actividades que solían disfrutar, depresión, ansiedad, falta de motivación, aislamiento, entre otros. Estos problemas pueden prolongarse hasta la edad adulta. También pueden tener molestias. Pueden tener disminución de los logros académicos, el promedio académico y participación escolar, además de mayor tendencia a faltar a clase o abandonar sus estudios. Los niños o jóvenes que acosan o violentan a otros niños también pueden estar involucrados en situaciones violentas o peligrosas durante la adultez. Los niños o jóvenes que acosan son más propensos a los siguientes comportamientos, como el abuso de alcohol y otras drogas en la adolescencia y en la adultez. También pueden participar en las peleas, vandalismo y abandono escolar. Pueden tener actividades sexuales precoces, condenas por delitos o citaciones de tráfico en la adultez. Un comportamiento abusivo hacia su pareja, cónyuge u sus hijos en la adultez.
Los niños o adolescentes que son espectadores o testigos de acoso escolar también tienen probabilidades de experimentar lo siguiente: aumento en el consumo de tabaco, alcohol y otras drogas, aumento de problemas de la salud mental como la depresión y la ansiedad o ausentismo escolar. Ahora les voy a presentar un video para que vean un ejemplo de las consecuencias de una víctima que ha sufrido violencia. Bueno, y por supuesto, como una forma de desearle que le vaya muy bien y no nos olvide, les pido a todos que le demos un gran aplauso a Tomás. Y ahora se va a dirigir a ustedes Tomás García, quien ha preparado unas palabras para este momento tan importante de su vida. Tomás, por favor. Compañeros, les quiero decir que hoy es un día muy especial para mí. Me han obligado a dejar este colegio, mi colegio. Eso me entristece mucho, pero en el fondo también me siento contento, porque voy a dejar atrás la etapa más dolorosa de mi vida. Algunos de los que están sentados aquí me hicieron sufrir demasiado. Me ofendieron simplemente porque no tengo la fortuna que tienen ustedes: tener un padre. No saben cuánto lloré porque me decían que era un guacho. Sé que soy un niño todavía. Hace poco cumplí los 12 años. Pero ustedes con su crueldad me obligaron a crecer. Me hicieron entender que no me puedo avergonzar por algo que no quise. Sí, bueno, soy un guacho. No tuve la dicha de conocer a mi padre como ustedes. Pero eso no es un pecado. Eso no es para que se hubiesen burlado tanto de mí como lo hicieron. Eso no era para que me humillaran hasta perder las ganas de vivir. Agradezco a mi abuelo que me enseñó a entender que frente a Dios y la ley todos somos iguales. Me voy porque no quiero estar junto a compañeros que me odian. Me voy porque este colegio nunca hizo nada para ayudarme. Y es cierto, no tengo padre, pero les aseguro que ustedes darían todo el oro del mundo por tener la madre que tengo. Ella me enseñó a leer antes de entrar a la escuela. Ella me enseñó a ser honesto, humilde y por sobre todo respetar a los demás. A los que nunca me ofendieron les agradezco y les recuerdo que la injusticia debe ser denunciada. Nunca callen por un grupo de matones. A los que marcaron mi vida para siempre y llenaron de dolor mi corazón, solo les puedo decir que estoy dispuesta a perdonarlos si es que tienen la valentía de pararse. Reconocer ahora mismo el daño que me hicieron. No saben cuánto me hubiese ayudado a superar la pena que siento si hubiesen sido capaces de reconocer su error. Muchas gracias por haberme escuchado. Y bueno, supongo que esa torta es para ustedes. En vista de que los agresores no se levantaron de sus asientos, Tomás decidió entregarle a la directora en aquel papel los nombres de esos compañeros que tanto lo hicieron sufrir. En la despedida tuvo el coraje de rechazar esa torta, porque para él representaba el desprecio, la humillación y la vergüenza. Llegó a este curso siendo un niño y hoy se aleja con la postura triste de un grande. Lo obligaron a crecer, lo obligaron a despedirse, pero hoy tiene la certeza de que nunca más se dejará humillar. En el Estado de México en los últimos meses se han circulado varios videos en donde se han presentado peleas entre alumnos y alumnas que van a escuelas secundarias, haciendo más visible esta problemática, pues se estuvieron haciendo virales. Principalmente en estos videos nos muestran finales catastróficos, en donde la salud, la integridad y la vida de los actores o víctimas se ponen en peligro. En la escuela secundaria de donde estoy laborando como orientadora, me he dado cuenta que la violencia es latente y que en los últimos años ha aumentado más los casos y más
después de la pandemia. Aproximadamente a la semana trato alrededor de 3 casos de violencia y que los alumnos empiezan a ver la violencia, principalmente la verbal, como algo normal. Además, que los alumnos en muchas ocasiones por miedo no dicen que han sufrido violencia. Hay muchos espectadores que se quedan callados y existen alumnos y padres de familia que consideran que las medidas o protocolos que se toman dentro de la escuela para trabajar los problemas de violencia o acoso no son los mejores, pues quieren ver soluciones o algo en el momento. También están esperando ver castigos a los agresores o expulsiones definitivas de la escuela. Pero hay cosas que como docentes nosotros no podemos hacer de manera inmediata, ya que debemos de regirnos y respetar la ley de las niñas, niños y adolescentes. Además, que debemos de seguir un protocolo de convivio. A continuación, les mostraré 2 testimonios de alumnos de la escuela de donde trabajo sobre lo que piensan ellos de violencia y lo que han sufrido. Cabe señalar que sus nombres fueron cambiados para cuidar su identidad. Hola, estamos aquí en la escuela secundaria STIC 17 Emilio Portes Gil. Estamos con una alumna que en esta ocasión nos va a apoyar con algunas preguntas sobre violencia escolar. Hola, ¿cuál sería tu nombre? Alison, ¿alguna vez has sufrido violencia escolar? No. ¿Cómo consideras que es la violencia escolar? Abusiva y poco equitativa. ¿Has visto en tu escuela violencia escolar? Sí. ¿Cómo de qué tipo? Pues bullying o pues maltrato psicológico. Sí, ¿de parte de quién? Algunos compañeros hacia otros mismos. Okay. ¿Consideras que la violencia escolar es un tema grave? Sí. ¿Por qué? Porque si no se atiende puede llegar a mayores, hasta la misma muerte de quien lo sufre. Okay. ¿De dónde crees que proviene la violencia escolar? De un maltrato en casa. ¿Crees que el hecho de violencia escolar, los profesores deberían de adoptar otro tipo de medidas? Sí. ¿Cómo cuáles te gustaría? Como informar al tutor y hablar con el niño para ver de dónde proviene eso. El que maltrate a las demás personas y arrancar el problema desde la raíz. Okay. ¿En tu escuela te han brindado charlas de prevención de violencia escolar? Sí. Bueno, muchas gracias, Alison. Sí, por mi parte sería todo. Buenos días, estamos aquí con un alumno de primer grado que se llama Joel. Muy bien, Joel. En esta ocasión te voy a pedir que me apoyes con unas preguntas acerca de violencia escolar, ¿te parece? Sí. Muy bien. ¿Alguna vez has sufrido violencia escolar, Joel? Sí. ¿Sí? ¿De qué tipo? Pues es que no sé cómo se llama. Es de que yo sufro de violencia porque de los amigos y personas de mi propio salón, maestra. ¿Qué te han hecho tus compañeros? Me han dicho de cosas, me han aventado basura, me han empujado. Y varias veces me han casi amenazado con pegarme afuera de la escuela. ¿Alguna vez te han llegado a golpear tus compañeros? Sí, maestra. Muy bien. ¿Cómo consideras tú que es la violencia escolar? Es algo muy malo que se practica en varios lugares. Es algo que no debería de pasar porque siento que es muy malo que le hagan eso a las personas.
¿De dónde crees que viene todo este tipo de violencia escolar? De rechazo, de apariencias, de racismo. ¿Crees que el hecho de violencia escolar, los profesores deberían de tomar otro tipo de medidas en conjunto? Yo digo que sí, maestra. ¿Sí? ¿Cómo cuáles te gustaría? Que los separaran y que los pusieran en otros salones. ¿En tu escuela te han brindado charlas de prevención de violencia escolar? Sí. ¿Sí? ¿Algo más que quieras comentar de la violencia escolar? Ahorita tú estabas comentando que tú has sufrido violencia escolar. ¿Has recibido algún tipo de ayuda? Sí. ¿Sí? ¿De qué tipo? Ayuda general de entre los maestros para mí. Okay. ¿Algo más que quieras agregar, Joel? Bueno, entonces por mi parte sería todo. Muchas gracias, Joel. Estrategias y posibles soluciones. Para trabajar esta problemática, ya han sido varios años en las que varias escuelas e instituciones están trabajando. De hecho, se han realizado varias instituciones a favor de la paz y para erradicar la violencia en las aulas. Por ejemplo, en el Estado de México, principalmente en las escuelas de nivel básico, se está implementando Convive. Les hablaré un poco de Convive. Convive es un órgano desconcentrado que lleva a cabo la promoción del respeto de los derechos humanos, los valores, la igualdad de género, la cultura de paz, la mediación de la transformación pacífica de conflictos, la gestión de riesgos y desarrollo sostenible, así como la investigación. Esta busca prevenir y atender la violencia escolar en el sistema educativo estatal mediante la acción coordinada de estrategias integrales para generar ambientes de convivencia escolar en el Estado de México. Este trabaja a través de estrategias y líneas de acción, como son promover la transversalización de la perspectiva de género y la no discriminación. Otra es atender y capacitar, certificar en temas de mediación y conciliación para la solución de conflictos. Otra es la prevención y atención especializada para salvaguardar los derechos humanos. Y la última es desarrollar valores y actitudes que favorezcan la cultura de la paz. Convive opera a través de 4 subdirecciones. La subdirección de igualdad de género es una de ellas y tiene como objetivo promover y diseñar estrategias para la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, así como la prevención de la violencia de género. Otra de las subdirecciones es la de valores por una convivencia escolar armónica. El objetivo de esta es diseñar y desarrollar acciones de tipo académico, cultural e interinstitucional, encaminadas al fortalecimiento de la convivencia escolar desde un enfoque de cultura de la paz. Van dirigidas a toda la comunidad educativa. Otra es la subdirección de mediación y conciliación. El objetivo de este es diseñar y ofrecer formación especializada a los integrantes del sistema educativo estatal en manera de gestión pacífica de conflictos escolares. Y por último, a la subdirección de los derechos humanos y atención especializada. El objetivo es promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos consignados a favor de las niñas y niños y adolescentes en las escuelas del Estado de México, por medio de acciones de prevención y atención. Convive se rige de 2 vertientes. Estas 2 vertientes van en torno a la violencia escolar, que es la prevención y la atención. La prevención es la formación de integrantes de la comunidad escolar en materia de igualdad de género, derechos humanos, paz integral, desarrollo sostenible y gestión pacífica de conflictos para generar ambientes de paz en las escuelas mexiquenses. Y la atención
En ella está la atención a reportes y solicitudes de la comunidad escolar a través del Centro de Atención de la Convivencia Escolar Mexiquense mediante el catálogo de servicios del Convive. Esta atención se da a través de la línea telefónica y también a través del correo electrónico. Esas se las dejaré en las diapositivas por si algún día las necesitan. Dentro de las estrategias por parte de Convive nos mandaron de manera digital los siguientes manuales. En ella nos mandaron manuales para docentes mexiquenses, aprender a convivir en una cultura de la paz. También nos mandaron un manual para las familias mexiquenses, aprender a convivir en una cultura de la paz. Y mandaron 2 manuales para estudiantes mexiquenses para aprender a convivir en la paz, así como un manual de mediación escolar. El manual también de proyecto de vida y permanencia escolar, uno que es el manual de normatividad en torno a la convivencia escolar y construcción de la paz en las escuelas del Estado de México, y otro manual para incorporar la perspectiva de género en el ámbito laboral. Además de que mandaron los lineamientos para trabajar los materiales del Programa Nacional de Convivencia Escolar en las escuelas mexiquenses. También mandaron un manual de derechos humanos en el ámbito educativo, una paz, igualdad y dignidad humana y un manual de paz ecológica. Cabe mencionar que los manuales están completos y entendibles, pero ya a la hora de la práctica es un poco complicado por la cuestión de tiempo que en las diferentes asignaturas en las secundarias públicas tienen, principalmente porque muchas veces no tienen el tiempo de llegar a sus aprendizajes y tampoco quieren aplicar o no pueden aplicar por el tiempo las actividades que ahí se sugieren. También hay algunas estrategias que se pueden implementar dentro de nuestras escuelas, como son las siguientes. El crear unas buenas relaciones con los alumnos y la comunidad escolar en donde exista el respeto y la tolerancia. Otra sería brindar el apoyo emocional a los jóvenes y conectarlos con las redes de apoyo socioemocional. Otra puede ser realizar actividades escolares que fomenten la pertenencia y actividades extracurriculares donde haya relaciones de convivencia escolar. Otra es seguir implementando entre escuelas estrategias de intervención para prevenir el acoso, para que todos comprendan que el acoso cómo es y cómo puede tratarse. Otro punto importante es identificar y darle continuidad a los casos de violencia o acoso escolar de una manera oportuna, rápida y que sea de manera permanente en todas las instituciones. Además de trabajar con los padres de familia para que también sean parte de la solución en los temas de violencia. Ellos nos pueden apoyar también desde casa. Y también otro punto es que a los docentes les den la capacitación constante sobre el tema de violencia, así como un asesoramiento jurídico. Aunque se dan este tipo de estrategias, aún no se han hecho conscientes los alumnos de vivir en una vida sin violencia. Por eso, como comentaba, es importante que las escuelas tengan programas y planes de actuación para casos de acoso escolar y violencia, tutorías en las aulas donde se les explica a los alumnos y alumnas qué es el acoso escolar, qué se debe hacer, las medidas de protección, pero sobre todo, concientizarlos de tener comportamientos positivos y promover la paz. Aunque se vean varias estrategias, aún los alumnos no se han hecho conscientes de una vida sin violencia. Y nosotros como docentes, padres de familia, dentro de una comunidad escolar, tenemos una gran responsabilidad con nuestros hijos y con nuestra sociedad. Y debemos ser parte de la solución y ya no del problema. Muchas gracias.